Muy buenas, hoy os traigo una multiherramienta diferente al canal. Se trata de una pieza de la tienda o marca, porque no sé exactamente qué es, Valerian Outdoor, que bueno, podéis encontrarla en la famosísima plataforma de venta online china que todos conocéis. Esta en concreto es la Titanium EDC Prybar. Os va a costar encontrarla, pero si encontráis o buscáis directamente palancas o pry bars de titanio de tipo EDC, diríamos, compactas, os va a salir enseguida. Es una pieza bastante económica para lo que ofrece. Tiene un precio de aproximadamente 21 euros, puesta en casa. Y es un precio que sí es cierto que pica en el bolsillo para una pieza de este tipo, pero está realizada en titanio TC4 y añade algo que no es habitual en este tipo de herramientas, y es esto, que es una llave de trinquete integrada en la propia multiherramienta. Y eso hace que sea una pieza muy versátil para el peso que tiene, porque tiene un peso de 37 gramos. La herramienta en sí, la multiherramienta en sí, está fabricada en titanio TC4, pero el inserto del trinquete está realizado en acero. Y estos dos bits que posee, este por ejemplo con la anilla azul, se lo he puesto yo, el de origen es así, es un bit de acero S2, pues bueno, si hubiesen sido de titanio habría sido ya bastante más ligero, pero evidentemente habría hecho la multiherramienta mucho más cara. Mide 11,2 centímetros de largo, tiene 2,1 centímetros de ancho y tiene un grosor de material de 3,7 milímetros en la sección del titanio. Luego, bueno, las arandelas de goma o rings o juntas tóricas sobresalen del cuerpo de la propia multiherramienta y los bits también. Entonces, bueno, a veces si la metes en algún sitio muy ajustado, cuando la sacas es posible que esos O-rings se muevan y que de hecho se desplace algún bit. De esa manera, pues bueno, tened cuidado cuando la metáis y la saquéis de fundas apretadas porque se pueden desplazar. Estos no son los O-rings originales, estos de color verde, tenía unos O-rings negros un poco más finos. Yo he puesto estos porque básicamente son tipo GTD, es decir, brillan en la oscuridad y eso me permite pues, localizarla con más facilidad en unos entornos con luminosidad reducida. En cuanto a los usos que posee, tiene un abrebotellas que se lo ponen prácticamente a todo hoy en día, tiene una palanca en la parte delantera con una ranura para sacar clavos, todo está perfectamente bien mecanizado, tiene un acabado arenado o sandblasted mate, y ya veis que bueno, la palanca está perfectamente terminada y biselada. Y luego tiene tres llaves de caja en la parte delantera que son de 10 milímetros, 8 milímetros y 7 milímetros, un alojamiento para 2 bits que traía de serie un PH1 y un destornillador plano de 4 milímetros y medio, y en este caso pues ya le he cambiado ese bit del PH1 por un PH2 que lo uso más. En cuanto a la llave de trinquete, es una llave de trinquete realizada en acero que no posee palanca inversora, pero que podemos cambiar el sentido de giro simplemente girándola, ahí lo veis, y tiene 72 dientes y un sonido que la verdad es que está muy bien. Tiene un poco más de juego, o mejor dicho, de punto muerto que otras carracas de 72 dientes que poseo, pero bueno, funciona más que decentemente. Y luego posee en la parte final un mosquetón para poder anclarla si queremos al equipo colgando por fuera de una mochila o cualquier otra historia. Pero bueno, yo la suelo llevar dentro de una bolsa y ahí, o una funda de multiherramienta para acompañarla, y de esa manera pues bueno, no voy a tener oportunidad, como digo yo, de usar ese mosquetón, y de hecho pues en cierto modo me sobraría. Cosas buenas de esta multiherramienta: el concepto en sí de tener una llave de trinquete junto con esa multiherramienta me resulta interesante, pero no todos son halagos. El material es bueno, el titanio TC4 es más que suficiente. Voy a retirar los O-rings y voy a dejar las puntas libres, diríamos, para que veáis algunos detalles más de la multiherramienta. Si os fijáis, en esta sección de aquí hay poco material a priori, pero bueno, luego tiene 3,7 milímetros de grosor y es más que suficiente. No vamos a flexarla por esa zona en ningún momento, haciendo un uso normal o adecuado por una palanca de este tamaño. Pero si luego nos vamos a la sección de la llave de trinquete, esa llave de trinquete está fijada por 4 tornillos tipo Allen de gusano que quedan enrasados y que lo que hacen es presionar, ahí lo veis, lateralmente esa llave de trinquete para sujetarla en el sitio, y tiene 2 por este lado y 2 por este. Y evidentemente cuando haces esos 4 agujeros, los roscas y los mecanizas, pues dejas poco material aquí, en ese punto. De esa manera, pues es un punto mucho más débil que el que puede ser este, porque está taladrado lateralmente. No supone un problema porque en esta sección de aquí lo que va a trabajar es
la llave de trinquete y las fuerzas van a tener una carga lateral y no en este sentido. En este sentido es el punto más delicado de la multiherramienta, diríamos. Por eso, si vais a apalancar, pues sed conscientes, agarrando un poco más adelante para hacer un poco más fuerza con esta zona de aquí y no con esta de aquí, porque esa parte es la más débil de esta palanca en sí. Por lo demás, hay otra cosa que es una pega, que para mí es algo que no es insalvable, pero sí que es cierto que es molesto, y es que la llave de trinquete no tiene ningún tipo de retención del bit. Entonces, si quieres usarla, tienes que colocar el dedo detrás y utilizarla, o hacer lo que hago yo, que es utilizar uno de los O-rings para crear un tope, diríamos, en esta punta. Y lo que hago es colocarlo en doble, ahorcarlo, y de esa manera pues puedo colocarlo, no se me pasa hacia atrás y puedo manipular un poco los tornillos. Pero no es lo más cómodo. ¿Qué es lo más cómodo? Utilizar un alargador de 1/4 de pulgada como este. ¿Por qué? Pues porque esto tiene un regrueso en la parte delantera y me hace un tope físico en la parte delantera. Ahí lo veis, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Pues coger el O-ring, uno de los dos que posee, colocarlo aquí y bajarlo hasta que sujeta esa sección. De esa manera ya no se va a ningún sitio. Puedo hacer fuerza sobre la superficie que quiero manipular y de esa manera controlo perfectamente ese bit, no se va a ningún sitio. Lo malo, pues que ya te obliga a llevar un elemento externo a la palanca, que es ese alargador de 1/4 de pulgada. Pero sí es cierto que a mí no me supone un problema, porque todas las fundas de multiherramienta que suelo llevar encima suelen llevar varios bolsillos laterales, elásticos. Os he puesto alguna vez algún vídeo de esas fundas, que son de la marca Hans. Y bueno, siempre llevo alargadores de 1/4 de pulgada, una pequeña linterna y una serie de complementos. Entonces yo siempre llevo de este tipo de alargadores encima en mi equipo, porque también es algo que utilizo bastante en mi trabajo y también fuera de él. Pero no tiene por qué ser algo habitual para el resto del mundo, y supone pues buscar un alargador de 1/4 de pulgada magnético o con retención mecánica, me da igual, y añadirlo a esa palanca para llevarlo junto a ella. Es algo que a mí no me supone un problema, porque al final, cuando llevas una llave de trinquete y solo 2 bits, pues yo me siento un poco desnudo, y lo que hago es llevar un kit de puntas extra para poder cubrir más rango de trabajo, y siempre coloco pues alguna de estas cosas para alargar el alcance de esos bits. La parte buena es una llave de trinquete ultra plana y ultra ligera, 37 gramos, el conjunto con las puntas y todo. Si le quitas las puntas, evidentemente es aún más ligero. Muy planito, muy práctico para añadir una llave de trinquete a tu equipo de una manera muy ligera. Pero, bueno, luego tienes que pagar los poco más de 20 euros que cuesta. Y sí es cierto que, bueno, pues al final es una llave de trinquete, multiusos, pero si vas a utilizarla exclusivamente como llave de trinquete, pues seguramente sea más adecuado utilizar una llave de trinquete dedicada y no esta multiherramienta. Pero para los fanáticos de las piezas multiusos, no deja de ser una multiherramienta diferente, con ese añadido que es poco visto. No es la única que he visto así. Hay más empresas que están colocando este tipo de piezas en estas multiherramientas, pero sí es cierto que esta es de las más económicas realizadas en titanio. Diferente, desde mi punto de vista, merece la pena, siempre y cuando sepas lo que te llevas, sepas las virtudes que tiene y sepas los defectos que tiene. Y bueno, pues es algo que es perfecto para acompañar, por ejemplo, a una navaja de filo sencillo, si quieres llevar algo multiusos, para añadir una llave de trinquete y una serie de bits a una multiherramienta que no posee esos usos, o simplemente si quieres llevar una serie de herramientas encima en un entorno en el que tener una multiherramienta con filo o con cualquier otra historia sea problemático. Esta es una pieza que se puede desenvolver perfectamente en terreno urbano, porque no posee ningún filo y no te va a dar problemas en ese sentido. Pero bueno, pues es una opción más a tener en cuenta, que merece la pena conocer y enseñar. Espero que os haya gustado, que os haya resultado de interés el vídeo, y nada más. Un saludo.